Entraste a trabajar en la MUNI en febrero del 77. En el febrero del 77, correcto. ¿En qué sector entraste? En el departamento de catastro, que en ese entonces dependía de la Secretaría de Obras y Servicios. ¿Viviste el proceso de la expansión urbana? La si expansión, sí, son muchos años. ¿Y cómo se entraba a trabajar en la MUNI? ¿Cómo entraste vos? En el caso mío y en el de muchos, vos podías entrar a los 14 años, que hay una compañera Mira. que entró a los 14 años. Y luego que hacías esa transición hasta los 18, quedabas efectiva o no. En mi caso particular, yo terminé en diciembre del 76, mi secundaria, y a los 10 días mi papá está en otro plano, entonces en ese momento se permitía que ingresara la viuda, el viudo o un hijo. Así que bueno, yo entré así, mi papá falleció el 10 de enero y yo recién ingresé el 24 de febrero. En ese momento, en la época militar, habían sacado esta parte y bueno, yo entré. ¿Cómo era el run run del pasillo entre compañeros y compañeras de sector en esa época? El pasillo. El pasillo después cambió, ¿no? El pasillo era, para que te des una idea, había orden. Orden y disciplina quizás llevado un poquito exacerbado, ¿sí? Entonces vos, por ejemplo, yo tenía 18 años, teníamos un guardapolvo azul oscuro. Bueno, porque en ese momento te daban el uniforme. Entonces, para ir por adentro, desde Catastro, que quedaba del lado de Rioja, ir al hall central, bueno, vos no podías transitar por el pasillo. O sea, ibas al toilet, volvías. Pero si te ibas un poquito más allá, y en mi caso yo tenía una notita firmada por este jefe, porque tenías que decir a dónde ibas. Como en el colegio, ¿no? Que te dicen si vas al baño pedí permiso. Sí, pero yo llevaba un papelito. Entonces ese papelito decía, autorizo a Juliana, firmado, Cargo Alfieri. Bien, no, dije el nombre, pero no importa. Y bueno, y después nos enteramos, por fuera de la municipalidad, por ejemplo, a través de familiares, que había un capitán que estaba a cargo de la Secretaría Privada y cada 3 meses todo el personal municipal era fiscalizado, por decir, en el alto mando. Pero personalmente no puedo decir nada porque a mí no me sucedió nada. ¿Qué quiere decir ser fiscalizado? Te investigaban. Te investigaban. Legajos, comportamiento. Iba al alto mando eso. Pero eso me enteré yo por fuera, por tener familiares dentro de las armas, digamos. Claro. Entonces se dio que una vez, ¿conoces a fulano de tal? Al capitán fulano de tal, sí. Ah, bueno, eso fue en la época de Menossi. Ah, bueno, y bueno, ese familiar me contó. Dice, yo sé absolutamente, sobrina, todo lo que vos hacés. Claro. Y yo no hacía nada, o sea, todo lo que he hecho en mi vida es con integridad y con honra, como dicen, ¿no? Y bueno, pero nos investigaban. Cuando eso sucedía, ustedes no sabían, vos te enteraste después. No, yo en una de las tantas veces que venía el tío a visitar a mi mamá, en la charla, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué sé yo? Bueno, pasó. Yo en ese momento estudiaba asistente social. Sí, una carrera que en ese momento fue bastante difícil estudiar. Y si bien no estoy recibida, cuando tuve que hacer las prácticas, eran 3 años, ¿sí? Cuando me tocaron hacer las prácticas, un secretario
le dijo al agrimensor que estaba a cargo mío. Yo lo que pedía era un cambio de horario. En vez de trabajar de 7 a 2 de la tarde, poder ingresar a la 1 o a las 2 de la tarde. Y bueno, entonces siempre me acuerdo, no lo voy a nombrar, que le dijo, dígale a su empleada, y no era militar, dígale a su empleada que elija, ¿es asistente social o es municipal? Y como yo en ese momento era pichona y mantenía mi casa, ayudaba en mi casa, porque papá se había ido y mamá era ama de casa, o sea, es maestra, pero no está más, maestra, pero no ejerció. Mi hermana estudiaba abogacía en la Católica, en ese entonces, en lo que ahora es el CEDIER. Sí, una época complicada. Bueno, nada, el tiempo fue pasando, a los 10 años me casé y bueno, una cosa trajo la otra, he hecho algunas carreras, he hecho psicografología, pero bueno, eso no viene a la cuestión. Hasta el 83, ¿no? Hasta que se restauró la democracia. Sí. Entre los compañeros, ahí dentro de los compañeros municipales, ¿se vivía con miedo, se vivía con comentarios? ¿Había un che, cuídate? Si bien estábamos en el Palacio, el departamento en sí de Catastro no tenía, era gente grande, como había sido mi papá, y no sé si no se metía en política, pero era gente que no tenía conflictos ni a nivel institucional. Y de la gente que estuvo en Catastro en ese momento, hasta el año 98 que yo me fui, no te puedo decir, o sea, estaría faltando la verdad si te dijera pasa esto, pasa el otro. Ya te digo, yo me enteré por fuera que en ese momento nos estaban auditando, o que nos estaban investigando. Cada que nos investigaban, iba todo el legajo cada 3 o 4 meses al alto mando. Después sí, vos te enterás, porque somos muchos, éramos y somos muchos municipales, que fulano de tal tuvo tal inconveniente, pero no por hacer la actividad dentro de la municipalidad. Yo también tengo una prima desaparecida. En la esquina del colegio donde yo iba está su nombre, ¿entendés? Pero eso era por fuera. Era como que de la puerta de la municipalidad para adentro, en esa área. Sí. No digo que no en otras áreas haya habido otra realidad, pero no. Y quizás, bueno, después para terminar la parte cuando vino la computación, todas las planchetas catastrales que se escribía a mano y se dejaba registrado el domicilio y demás, todo eso se computarizó. Y bueno, y a nivel, para volver atrás, hubo más comentarios dentro de la democracia de gente que no entendió y que molestaba más al personal, se metía con el personal, que durante la primera etapa donde yo entré a trabajar. Yo te escucho, Juli, y me imagino como conociendo más o menos las instalaciones de la municipalidad, más allá de los cambios arquitectónicos que pueden haber sufrido. No, Catastro siempre fue igual. Quedó ahí siempre, se quedó ahí. Catastro siempre fue igual, obras también. Intersectorialmente, con la oficina de al lado, con la de atrás, con la de arriba, en el sitio de trabajo, en el horario de trabajo, después afuera podía pasar otra cosa. Sí. Pero como que no había mucha comunicación en la diaria, ¿no? Esto de salir con permiso. Salvo eso, que puntual, no sé si pasaba en otras oficinas. Cuando uno iba, por ejemplo, yo llevaba algún expediente, o que sea, iba para el lado de secretaría privada, o sea, vos vas por los pasillos internos y vas a lo que sería el hall central, que hoy todos conocemos. El de Irigoyen, cuando entras por Irigoyen. Personal estaba en el primer piso, subiendo la escalera. Entonces, a una compañera, mucho más grande que yo, o sea, no sé, tendría 20 años más, pero cuando vos tenés 18, toda la gente te parece que es más grande. Entonces ella había venido muy preocupada porque un suboficial
la había parado y le había dicho, ¿a dónde va? Entonces ella se había reído. O sea, estás con el guardapolvo. Claro. En el horario habitual, ¿qué vas a estar haciendo? Entonces le había dicho que ella no se podía mover de su lugar de trabajo, salvo para ir al baño, y que para ir del otro lado tenía que tener una autorización. Entonces, a partir de ese momento, cuando ella vino, que la voy a nombrar, hizo ese comentario, nuestro jefe, que hizo con el nombre de cada uno, con la máquina Olivetti, porque no teníamos computadora, entonces, y su sello de madera, nos puso a cada uno como los chicos de escuela. No cartelito. Primero teníamos, me había olvidado, teníamos cartelito. Y listo. Era obligatorio, se me había olvidado de ese detalle. Mira. Sí, era obligatorio. Y después, bueno, la relación que teníamos, por ejemplo, con el departamento de obras, que estaba en el primer piso, pero era siempre a nivel de trabajo. No había una camaradería, digamos. No. Se entraba y se trabajaba. Claro. Y se hablaba de trabajo. No sé si porque no había computación, si éramos pocos o éramos muchos, pero se trabajaba de una manera distinta. Se trabajaba de una manera distinta. O sea, había un lugar, sí, para que vos pudieras charlar, obviamente. Y me acuerdo ahora, es como una anécdota, que ese capitán, yo tenía un escritorio así y pasaba al primero o segundo piso. Y una vez me llama y me dice, señorita, yo me dijo señorita, con 18 años, 19. Entonces dice, ¿usted tiene terminado su trabajo? Yo estaba así, como estoy ahora, sí. Sí. Bueno, dice, le voy a dar una sugerencia. Yo siempre paso, dice, y siempre la veo que usted tiene su escritorio muy ordenado. Entonces dice, le voy a decir un secreto. Y a mí me dice, usted siempre tenga un papel y un lápiz. Cree trabajo. Porque el que viene de afuera, dice, y cuando viene un contribuyente, se puede pensar que usted no está haciendo nada. Usted siempre tenga un papel y un lápiz, aunque sea haga rayas, pero que siempre la vean trabajando. Háganse los que trabajan, dijo. No era el caso, yo terminaba mi trabajo y hasta que tocaba el timbre que teníamos que ir a fichar, aparte había salido de la escuela. Claro, eran las primeras experiencias, finalmente. Mi primera experiencia. Claro. Mi primera experiencia. Y cuando se restaura la democracia en el 83, ¿cómo fue esa semana, esos días, esos tiempos? Estábamos todos convulsionados, porque vos traías la emoción y la alegría y el poder compartir de todo lo que charlabas en tu casa al trabajo. ¿Se relajó un poco la cosa, este diálogo? Siempre depende del jefe que tengas. Ajá. Siempre depende del jefe que tengas. En todos los años que he tenido, ¿no? Pero fue una alegría, o sea, fue compartir adentro lo mismo que vivías afuera, lo que vivías en tu familia, Cuando viene la democracia, yo también tengo la satisfacción de que tengo un primo escribano, que fue el primer intendente de la democracia en Dolores. Entonces, bueno, ya te digo, era la alegría de decir, vamos a visitar a fulano de tal, o sea, cuando asume, y después es decir, el día de mañana, cuando tenga hijos, ¿qué les dejo? Y que me permiten dejar. Porque una cosa es lo que vos querés y otra cosa es cuando te dicen, hasta acá. Pero bueno, es la vida. Es la vida, es el país, es la transición, es lo que uno pudo hacer mientras que estuvo en ese momento y en ese lugar. Después, con el correr de los años, decís, no a nivel municipal, porque ya te digo que emocionalmente no puedo decir nada, pero
en pequeñas cosas, haber dicho, ante esta injusticia, en la época militar y fuera en la democracia, a veces por miedo, la palabra miedo paraliza, entonces por miedo al ridículo, o por miedo a que no quedar expuesta, o por miedo a que te digan, ay, mira, piensa tal cosa. Y no es así. Porque yo creo que la libertad es hermosa, pero sobre todo cuando vos podés hablar y decir lo que sentís, sin invadir al otro. La última, Julia, ¿qué son los 40 años de democracia para vos? La libertad, como individuo. La libertad del ser, en general. Somos un ser siendo ser. Y mientras que no lo entendamos, y mientras que no nos ubiquemos dentro del cuadradito que tenemos. Mira, yo considero que es la democracia es esto. Te voy a hacer un gesto que me decía mi papá. Primero, la municipalidad es una empresa de servicio. Y el que no la considere como una empresa de servicio antes y ahora, mi papá decía, Julita, extendé la mano. ¿A dónde te llega el dedo? Decía mi papá. Da vuelta, gira. Ese es tu próximo, ese es tu prójimo. Si nosotros los marplatenses entendemos eso, y como país entendemos eso, entendimos todo. No jorobes, por no decir otra expresión, al que tenés a la altura del dedo este. Si vos sos buena persona con este, sos persona buena con este, si no te avasallan ni te dejas avasallar, esa es la libertad. Eso es lo que pretendo para mis hijas, que ya son profesionales, y lo que pretendo para mis nietos, que puedan decir, que puedan hablar. Muchas gracias. De nada.